Mi esposo llevó a su amante a la cena de Navidad con mi familia, así que le preparé un regalito. Uno que nunca va a olvidar. Tienes que escuchar esta historia. Durante meses, viví con una sensación que nadie más veía, pero que me seguía como una sombra. No era un dolor estridente, de esos que desgarran el pecho y te hacen caer de rodillas. Era sutil. Una incomodidad constante, como un zapato mal ajustado, que parece demasiado pequeño para hacer daño, pero que, al final del día, te deja marcada. Juan estaba cambiando. Poco a poco, sin hacer ruido, pero de una forma imposible de ignorar. Primero fueron los horarios. Empezó a llegar más tarde de lo habitual. Siempre con explicaciones vagas, sin principio ni fin. Fui a ver a un proveedor. Tuve que resolver un problema en el trabajo. El tráfico estaba infernal. No era lo que decía, era como lo decía. Como quien repite algo que ya memorizó, pero sin importarle si el otro cree o no. Después vinieron las duchas. Apenas entraba en casa, iba directo al baño. Se quedaba 20, 30 minutos allí dentro. Con la puerta cerrada con llave. A veces, ni siquiera me daba las buenas noches. Antes, él era de los que dejaban todo en la entrada, me besaba, preguntaba cómo fue mi día. Ahora, era como si yo fuera parte del mobiliario. Pero lo que realmente encendió mi alerta fue el celular. Juan siempre había sido despreocupado con eso. Dejaba el teléfono por cualquier parte, sin bloqueo. Nunca le dio importancia. Hasta que empezó a llevarlo a todos lados. Al baño, al patio, incluso al supermercado. De repente, usaba el teléfono como si escondiera oro dentro. Cambió la contraseña 2 veces en menos de 3 semanas y empezó a contestar llamadas en altavoz solo cuando yo no estaba cerca. Era como si el teléfono se hubiera convertido en un secreto andante. Y yo, bueno, yo sabía que no era cosa mía. Nadie cambia así por casualidad. No de la noche a la mañana, no sin razón. Pero lo peor es vivir en ese limbo. Lo sientes, pero no lo ves. Lo intuyes, pero no puedes probarlo. Hubo una noche en especial, a principios de noviembre, en la que llegó a casa con la camisa planchada, y Juan no planchaba ni para un bautizo. Dijo que había cenado con su jefe. No dije nada. Solo observé. Mientras comía una tostada cualquiera en la cocina, yo me preguntaba con quién habría brindado. Una tarde lluviosa, en Lleida, con el cielo cubierto por nubes grises y la ciudad apagada, Juan salió de casa a toda prisa. Dijo que iba a encontrarse con un amigo de la infancia que estaba de paso. Su ropa llamaba la atención, camisa celeste almidonada, cinturón haciendo juego con los zapatos, el cabello peinado hacia atrás con gel. Demasiado arreglado para un simple reencuentro entre amigos. Ni siquiera me miró bien. Agarró las llaves, lanzó un beso al aire y salió. Me quedé quieta, apoyada en la puerta, escuchando sus pasos alejarse. Fue entonces cuando escuché un sonido apagado que venía del cuarto. Un zumbido bajo. Una alerta sutil, como un mosquito en la oscuridad. Subí despacio. Su celular estaba ahí, sobre la cómoda. Quieto. Desbloqueado. Vibrando con una notificación. En ese momento, todo a mi alrededor pareció quedarse en silencio. No me moví durante unos segundos. Solo miré el aparato como quien ve un secreto a punto de revelarse solo. Juan nunca olvidaba su celular. Ni para sacar la basura. No dudé. Tomé el aparato con ambas manos, como quien sostiene un vaso a punto de derramarse, y marqué la contraseña. La de siempre. Ni siquiera tuvo el cuidado de cambiarla. Tal vez estaba tan seguro de mi pasividad que ni consideró que yo tendría el coraje. La pantalla se encendió, y en segundos vi lo que estaba escondido. Todos los mensajes estaban ahí. Cientos de ellos. Empecé a deslizar lentamente, como quien hojea un álbum de recuerdos ajenos. Era una mujer llamada Estela. El nombre ya decía mucho. El tono de las conversaciones, aún más. Ella enviaba fotos, hacía bromas sobre la forma de ser de Juan, decía que no veía la hora de ser oficialmente parte de su vida.
Él respondía con promesas, emojis de corazón, planes de viaje. Tenían apodos, fechas marcadas, códigos. El tipo de intimidad que no nace en semanas. Eso ya llevaba el tiempo suficiente como para echar raíces. Pero nada me preparó para lo que vino después. Era una conversación de 3 días antes. Estela decía, entonces hagamos así, aparecemos juntos en la cena. Nadie lo esperará. Será el impacto necesario para resolver todo de una vez. Juan respondió con un emoji riéndose y escribió, la mejor forma de enterrar el pasado es sentarlo en la misma mesa. Estaban hablando de mi casa. De mi familia. De mi Navidad. Planeaban convertir la noche más íntima del año, con mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, en el debut público de su romance. Querían presentarse como pareja justo ahí, entre platos de turrón, risas y panetones. Como si fuera natural. Como si yo fuera un recuerdo tolerable. Como si ya estuviera muerta y enterrada, mientras ellos brindaban por el nuevo ciclo. Sentí un calor subirme por la espalda. No era rabia. Era otra cosa. Una mezcla de desprecio y frialdad que nunca había sentido antes. No lloré. No hablé. No hice un escándalo. Solo tomé mi celular y empecé a grabar. Mensaje por mensaje, conversación por conversación. Sin saltarme nada. Yo lo registraba todo. Juan no tenía idea de que, en ese momento, me estaba dando exactamente lo que necesitaba. No solo la confirmación de la traición, sino el arma para acabar con la farsa. Mantenía la mano firme, pero la mirada atenta a la puerta. El tiempo parecía correr en cámara lenta. Mientras grababa, pensaba en cada rostro que estaría en esa mesa de Navidad. Mi madre preguntando por el arroz con pasas, mi padre sirviendo vino, mi hermana intentando calmar a los niños. Y, en medio de eso, Juan entrando de la mano de Estela. Con esa sonrisa falsa. ¿De verdad pensaba que nadie lo notaría? Era más que traición. Era burla. Fue entonces cuando escuché la llave girar. Bajé el celular de inmediato y lo puse de nuevo en el lugar exacto de la cómoda, como si nunca se hubiera movido. El tiempo entre el sonido de la puerta abriéndose y su figura apareciendo en el pasillo fue de segundos, pero dentro de mí, pareció una eternidad. Juan entró con el rostro alerta, mirando alrededor. Cuando vio el celular fuera de la posición exacta en la que lo había dejado, frunció el ceño. Caminó hacia él, me miró con ese tono calculador. ¿Tocaste mi celular? Sentí que la sangre hervía, pero mantuve el rostro sereno. Respondí casi sonriendo, claro que no. Él miró de nuevo el aparato. Pasó los dedos por la pantalla, como si intentara adivinar si algo había sido alterado. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió otra vez. La puerta se cerró. Y ahí me quedé. Sentada al borde de la cama. Sola. Pero no derrotada. Porque él pensaba que aún tenía el control. Pero, en ese preciso momento, todo dentro de mí ya había cambiado. En los días siguientes, me volví otra. No de forma visible. No para Juan. No para nadie. Hacía el café como siempre. Doblaba su ropa. Me reía de los chistes secos que él soltaba en la mesa, solo para mantener las apariencias. Le hacía preguntas sobre el trabajo. Él respondía con frases cortas, apenas disimulando las ganas de terminar la conversación. ¿Y yo? Yo sonreía. Ya no había dolor. Ya no había duda. Solo una certeza, él no tenía idea de lo que le esperaba. Mientras Juan flotaba en la ilusión de que su traición aún estaba intacta, yo recordaba algo a lo que él nunca le dio mucha importancia, el contrato prenupcial. En realidad, fue idea suya. En aquel entonces, decía que era solo una precaución, que los matrimonios debían ser claros en todo. Yo no me opuse. Lo firmamos juntos, sentados frente al abogado, con el documento entre nosotros como si fuera solo un detalle técnico. Pero había una cláusula específica, en medio de párrafos sobre bienes y reparticiones, que ahora brillaba como un faro, si se comprobaba la infidelidad.
El cónyuge infiel perdía todo derecho sobre los bienes adquiridos después del matrimonio. Y Juan, antes de mí, solo tenía una cosa, una bicicleta vieja, guardada en el cuartito del desorden. Llantas oxidadas, neumáticos desinflados. Una herencia de los tiempos de soltero que ni siquiera recordaba que existía. ¿Todo lo demás? Casa, coche, inversiones, viajes, muebles, hasta el televisor del salón, todo estaba a mi nombre. Porque a él nunca le importó discutir eso. Y ahora, estaba a punto de descubrir el precio del desprecio. La semana siguiente, sin cambiar una coma de mi rutina, busqué un abogado en secreto. Elegí un despacho discreto pero eficaz, en Lleida mismo. Entregué todas las pruebas, los videos, las capturas de pantalla, las conversaciones grabadas. El abogado me escuchó en silencio, analizando cada detalle con la calma de quien ya lo ha visto todo. Cuando terminó, levantó la vista y dijo: Laia, lo que usted trajo aquí, es más que suficiente. Estos papeles estarán listos antes del día 24. Salí de allí sintiendo el suelo firme otra vez. No era una victoria. Era justicia. Volví a casa como si hubiera ido al supermercado. Juan estaba en el sofá, viendo la televisión. Ni notó mi entrada. Sonrió con desdén cuando le pregunté si quería té. Dijo que sí, sin mirarme. Fui a la cocina, preparé el té, lo serví en una taza con la frase nada como estar en casa. Nunca notó la ironía. Ni hacía falta. Me dediqué a preparar la cena como si fuera una anfitriona profesional. Pensé en todo: menú completo, decoración de mesa, adornos, mantel nuevo, velas, canciones navideñas con el volumen justo. Hice la lista de invitados, confirmé la presencia de cada uno, hablé con mi madre sobre el aliño del pavo. ¿Vas a hacer ese relleno que solo tú sabes, Laia?, me preguntó, toda emocionada. Sí, mamá. Va a ser una noche especial. Y lo sería. Solo que no de la forma en que todos imaginaban. El día 24 llegó como cualquier otro, con café, pan calentado y el sonido de las noticias en la televisión. Pero yo sabía que no era un día cualquiera. Desde la primera hora de la mañana, había un ambiente distinto en el aire. Una expectativa silenciosa, como si el universo entero contuviera la respiración. Juan se despertó más temprano que de costumbre. Se duchó, se afeitó con esmero, usó uno de los perfumes que solo se ponía en ocasiones muy específicas. Se vistió con cuidado. Ni siquiera intentó disimular. En la cocina, agarró una manzana y me miró. Necesito resolver unas cosas antes de la cena. Pero vuelvo a tiempo, ¿vale? Claro, Juan, respondí, con una sonrisa que él nunca logró descifrar. Salió por la puerta como si tuviera el mundo bajo control. Y yo me quedé ahí, quieta, escuchando el sonido de sus pasos desvanecerse. Sabía exactamente a dónde iba. Estela. Los dos, probablemente, ajustando el acto final. Los detalles. La hora exacta. El tono de la entrada. La cara de falsa sorpresa. Seguro ensayaron el discurso, la sonrisa, incluso la posición en la mesa. Ridículos. Esperé unos minutos. Cuando estuve segura de que ya estaba lo suficientemente lejos, fui al cuartito del fondo. La llave estaba en su sitio de siempre, colgada en el gancho junto a la despensa. Abrí la puerta con cuidado. El olor a humedad, guardado y olvidado, fue lo primero que me golpeó. Luz tenue, objetos antiguos cubiertos por trapos. Y ahí, apoyada contra la pared, cubierta de polvo y telarañas, estaba ella, la bicicleta. Me acerqué sin prisa. Quité el trapo con cuidado, como quien revela un secreto. Estaba oxidada, sucia, con el sillín torcido y la cadena trabada. Una reliquia de la vida de soltero de Juan, olvidada desde el segundo mes de nuestro matrimonio. Llevé un balde con agua, esponja y trapo. La limpieza fue minuciosa. Cada pedacito de eso representaba algo que él había abandonado, no solo la bicicleta, sino a sí mismo, al respeto, al compromiso. Limpié hasta los radios de las ruedas, pasé un paño seco por los puños del manillar, ajusté el asiento.
Y al final, até el lazo rojo que había comprado 2 días antes, escondido en el fondo de una bolsa del supermercado. Era un lazo bonito. Brillante. Llamativo. Casi irónico. La bicicleta relucía en su decadencia. La llevé hasta la sala con esfuerzo, sin hacer ruido. El árbol de Navidad ya estaba montado, con luces titilando en tono cálido. Coloqué la bicicleta a su lado, como un regalo especial. Una escena perfectamente simbólica. Quien la mirara, vería un gesto navideño común. Pero quien supiera, entendería todo. Poco a poco, la casa se fue llenando. Mi madre llegó primero, trayendo una bandeja enorme con bacalao. Luego vinieron mis hermanos, cada uno con hijos, bolsas y risas fuertes. El ambiente era liviano, como siempre. El sonido de las voces mezclado con el aroma de la comida en el horno, el tintineo de copas al ser acomodadas, mi padre ajustando la radio en la estación de canciones navideñas. Laia, este árbol está precioso, dijo mi cuñada, tomando una foto con el celular. ¿Y este regalo aquí al lado? ¿Es para alguien especial? Sonreí. Sí. Muy especial. Nadie sospechaba nada. Mis gestos eran tranquilos. Caminaba por la casa revisando los detalles de la mesa, arreglando servilletas, ocupándome del vino, revisando el horno. La anfitriona perfecta. Pero por dentro, solo esperaba. La bicicleta estaba en su lugar. El lazo, intacto. Y todo, listo. La sala vibraba con el sonido de las conversaciones altas, de los cubiertos moviéndose sobre los platos, de la risa de los niños corriendo entre los adultos con panetone en las manos. La cena aún no había sido servida, pero el calor de la noche ya llenaba cada rincón de la casa. Yo circulaba entre la cocina y la sala con tranquilidad. En la mesa, el sobre descansaba en lugar destacado, entre el arreglo de velas y los servilleteros dorados. Todo en su sitio. Entonces sonó el timbre. Las miradas se dirigieron hacia la puerta con curiosidad. Mi tío se levantó, pero hice un gesto discreto. Yo misma fui a atender. Porque sabía exactamente quién era. Abrí la puerta con la misma serenidad de quien recibe a un amigo que llega tarde. Y ahí estaban ellos. Juan, con blazer oscuro y camisa planchada con esmero, usando ese perfume fuerte que siempre me daba dolor de cabeza. Llevaba el cabello peinado hacia atrás, con más gel que sentido común. A su lado, Estela, vestida como si fuera la estrella de una obra en la que solo ella había sido elegida. Rojo de pies a cuello, maquillaje cargado, una sonrisa de esquina, de esas que no combinan con la ocasión, pero sirven para alimentar el propio ego. Juan entró con pasos decididos, como si estuviera a punto de hacer un gran anuncio de gala. Llevaba a Estela con él, sujetándole la mano con firmeza, y fue directo al centro de la sala. Pidió silencio con la voz. Familia, comenzó, lo suficientemente alto como para silenciar la conversación, hoy es una noche especial. Una noche de nuevos comienzos. Quiero que todos conozcan a la mujer más maravillosa que se ha cruzado en mi camino. Ella es Estela. La miró como si estuviera presentando una escultura de museo. Inteligente, divertida, hermosa. Y sí, hizo una pausa dramática, inflando el pecho, es con ella con quien quiero pasar el resto de mi vida. La frase cayó como una piedra en medio de la mesa servida. Mi madre se quedó con la cuchara suspendida en el aire, paralizada. Mi sobrina dejó de masticar. Las sonrisas se congelaron. El sonido del hervidor en la cocina parecía más alto de lo normal. ¿Y yo? Yo simplemente me levanté. Tranquila. Di 2 pasos suaves hacia la mesa. Tomé el sobre. Caminé en línea recta hacia Juan, que aún mostraba esa sonrisa orgullosa, como si esperara aplausos o al menos una reacción de película. Le extendí el sobre. Él dudó, pero lo tomó. Qué bueno que viniste bien vestido, Juan. Te vas a ir de aquí con un vestuario a la altura del papel que elegiste. Miró el sobre con desconfianza. Comenzó a abrirlo. Aquí están los papeles del divorcio. Antes de que pudiera responder,
elevé la voz, sin prisa. ¿Recuerdas la cláusula, verdad? Aquella del contrato. Donde decía que, en caso de traición, el traidor se iría sin derecho a nada de lo que fue construido durante el matrimonio. Vi sus ojos moverse, confundidos, tratando de conectar los puntos. Incliné la cabeza, como quien recuerda algo curioso, y tú, antes de casarte conmigo, solo tenías una cosa. Una bicicleta vieja. La del cuartito del fondo. Aquella que ni siquiera funcionaba bien. En ese momento, hice una señal sutil con la mano. Y entonces, desde el pasillo, apareció mi primo, con la bicicleta. Brillando de tan limpia, pero visiblemente vieja. El asiento torcido, la rueda delantera algo desalineada, el lazo rojo reluciendo con un sarcasmo casi poético. Juan la miraba sin reaccionar. Sus ojos iban del sobre al regalo. Me acerqué a él y dije, con el tono más dulce y venenoso que logré reunir, «Feliz Navidad, querido». Y sonreí. El silencio duró segundos. Pero para Juan, debieron parecer siglos. Aún sostenía el sobre en una mano, y la bicicleta, su herencia emocional, relucía junto al árbol de Navidad como una broma de mal gusto con lazo rojo. Toda la sala parecía suspendida en el aire, esperando la reacción de alguien. Y fue Estela quien rompió el hechizo. Miró la bicicleta de arriba abajo con una expresión de asco contenido. Aquella sonrisa orgullosa que la había traído hasta allí, se evaporó. Estaba inmóvil, aún con la mano entrelazada con la de Juan, pero la mirada ya estaba lejos. No voy a andar en bicicleta vieja con ningún hombre. Fue lo que dijo. En voz baja, pero lo suficientemente clara como para que todos escucharan. Luego soltó su mano como quien deja caer una bolsa de basura rota y se fue caminando rápido, sin decir nada más. El sonido de sus tacones golpeando el suelo de cerámica resonó hasta la puerta. Juan intentó detenerla. Estela, espera. Pero ella ni siquiera miró atrás. Y él se quedó allí. Solo. En medio de la sala llena. Con un documento en la mano, una bicicleta recostada en el sofá y nadie dispuesto a ofrecerle ni una copa de vino. Miró a su alrededor. Buscaba alguna expresión de apoyo, alguna reacción que salvara su dignidad en ruinas. Pero las miradas eran secas, cerradas. Gente que ya sabía que, de ahí en adelante, nada de eso era problema suyo. Mi padre se acomodó los lentes y se levantó. Voy a poner más vino en la mesa. ¿Alguien quiere? Las personas comenzaron a conversar de nuevo, lentamente. Mis hermanos llamaron a los niños de vuelta. Mi madre trajo las bandejas con bacalao. La cena siguió como debía ser, con comida abundante, música suave y la ausencia exacta de quien no merecía estar allí. Juan, al darse cuenta de que el espectáculo había terminado, salió en silencio. Llevaba el sobre bajo el brazo. La bicicleta, por supuesto, no se atrevió a dejarla atrás. Salió empujándola con la cabeza baja, mientras mi tía abría paso en el pasillo llevando el pudín. No hubo drama. Ni gritos. Ningún escándalo. Solo el cierre perfecto de un acto patético. En los días siguientes, volvió a la casa solo 2 veces, una para recoger ropa, otra para buscar un reloj antiguo que, según él, tenía valor sentimental. No hablamos. Ni una nota. Ni un mensaje. Y eso fue un alivio. El silencio, a veces, es la mayor de las respuestas. Supe después que estaba viviendo en un pequeño estudio, cerca de la estación. Solo. Sin coche, sin muebles, sin nada. Solo él y la bicicleta. Vi, meses después, una foto de él publicada por alguien en común, sentado en un banco de plaza, con el mismo abrigo de la cena, el cabello sin arreglar y esa mirada perdida de quien todavía no entendió cómo todo se le escapó de las manos. ¿Y yo? Volví a respirar con ligereza. Cuidé la casa, reorganicé mi vida, y por primera vez en mucho tiempo, dormí con la cabeza tranquila sobre la almohada. Ninguna notificación oculta. Ningún baño largo lleno de mentiras. Solo yo, mi paz, y una nueva lista de prioridades que ya no incluía a quien no sabía mirarme a los ojos.
la cena de ese año se volvió historia. Cuando alguien la recuerda, no es del escándalo de lo que hablan, sino de la forma en que todo fue devuelto, puntualmente, con clase. Como si yo hubiera escrito un guión. Y tal vez lo haya hecho. Esa noche, no volqué la mesa. Solo devolví la silla correcta, y el regalo correcto, a quien ya no merecía ni sentarse a la mesa. Y así, Laia cerró un capítulo de su vida con elegancia, inteligencia y una pizca de ironía que nadie en aquella sala jamás olvidaría. Una historia que prueba que, a veces, el silencio y el momento justo son las mejores respuestas. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saberla. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal para seguir acompañando más relatos inolvidables como este.